Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Minería en Positivo. Vamos a estar a partir de este momento hablando sobre distintas cuestiones vinculadas al sector, como toda la semana, y agradeciendo siempre a la Cámara de Minería de Salta por el apoyo institucional y también a Tamar Mining por acompañarnos en este programa que ya lleva 32, si mal no recuerdo, y él está siempre presente, claro está. Se trata de mi co-conductor y amigo, José de Castro Alem. José, ¿cómo te va? Buenas tardes, Agustín. Tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Bienvenidos a Minería en Positivo, por supuesto gracias a los sponsors que siempre nos acompañan. Y como decimos, síganos en las redes sociales. Claro. Pregunten, consulten. Minería en Positivo tiene una visión de ver la minería desde otro aspecto, desde ver cómo traemos cosas nuevas a nuestra sociedad y cómo a partir de ahí empezamos a crecer con esta minería incipiente en nuestra provincia, pero también en la República Argentina. Claro que sí, estamos a través de FM del Solar 95.9, transmitiendo en vivo a través del streaming de FM del Solar en su página fmdelsolar.com.ar. También este programa se puede ver en las redes sociales, como en el canal de YouTube de Minería en Positivo, lo buscan así de sencillo, y en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en TikTok. Falta el TikTok. Bueno, no me olvide creo que de ninguna. Le mandamos un saludo grande a Raúl Pérez Osposa, que es quien se encarga de la cuestión vinculada a la gestión de las redes sociales. Community Manager le llaman algunos, tienen otros nombres también, pero bueno, él es el que está detrás de todo, así que no lo saludamos nunca, ¿no? No lo saludamos en general, ¿no? Y es un luchador de las redes sociales, sí, y nos ayuda bastante, claro. Los que trae muchas de las preguntas, consultas y cosas que andan dando vueltas. Exactamente. Bueno, antes de presentar al invitado, vamos a hacer la introducción, como siempre, del programa. ¿Con qué temática, José? Yo creo que como tenemos un invitado de lujo hoy en día, referido principalmente a la parte legal, a todo lo que significa el derecho en la minería, es muy interesante que hoy conversemos un poco de todos los cambios que existen, pero también ir sobre la base, porque mucha gente no interpreta bien, por ejemplo, qué es un derecho minero, cuál es la diferencia entre un derecho inmueble o de superficie con respecto al derecho minero, cuáles son las condiciones que uno tiene para tener una propiedad minera, claro, etcétera. Así que ese tipo de cosas siempre son confusas. Yo tuve una charla el día sábado en un lugar específico que me invitaron a dar una charla y es impresionante cómo se confunden algunos conceptos. Ajá. Y hay mucho de prejuicio que muchas veces prevalece. Y hay una razón específica de por qué las cosas son así. Y hay que entenderlas. Hoy tenemos un especialista, un amigo, así que bienvenido sea en ese sentido, ¿no? Vamos a estar hablando con él. En su momento hablamos con un especialista en temas mineros, también abogado de Chile, ¿no? Comparando también las dos legislaciones y cómo la Argentina ha ido adecuándose también para asegurar las inversiones y darle estabilidad jurídica. Ahora ha salido lo del RIGI, por ejemplo, ¿no? Que no sé si tambalea o no la cuestión también de la certeza en las inversiones y en la continuidad. Seguramente eso va a ser uno de los temas que estaremos hablando. Claro, seguramente lo podemos conversar. Hay un tema muy importante que está en la coyuntura hoy en día y por supuesto sabíamos que venía una baja en el precio del litio, sí, y eso ralentiza mucho los procesos. Muchos de los proyectos están repensando su evolución, sobre todo aquellos, como dijimos siempre, que están en estamentos anteriores a la construcción. Todos los que ya están evolucionados a la construcción, por supuesto, siguen avanzando y no hay que asustarse, es parte de la vida, digamos, y tenemos que prever este tipo de cosas. Claro. Pero son cosas pequeñas que suelen tener relación con la minería. En definitiva, la minería pasa por ciclos. En particular lo del litio lo conocíamos, aquellos que estamos todo el día, por supuesto en el tema del litio, y sabemos que los fundamentales económicos con respecto a este mineral en particular son muy fuertes, a lo largo del tiempo van a continuar, pero pasan por pequeños vaivenes. ¿Okay? Claro. Me preguntaban, por ejemplo, bueno, que el litio ya no es importante. No, el litio sigue siendo importante. El tema es que si la demanda es de un 25 y la oferta es de un 30, evidentemente hay más demanda que oferta y por lo tanto el precio cae. Así que es tan simple como eso. Y tener una demanda de 25% interanual incrementándose es sumamente importante. No existe ninguna otra sector de la economía que tenga ese formato, ¿no? Claro, y hay que ser pacientes también, ¿no? Porque uno nota y dice, y bueno,
bueno, ¿y cuándo vienen las inversiones de la minería y cuándo explota la producción en Salta y nos llenamos todo de plata? Y no es tan así tampoco. Claro, y acordate que la palabra explota no la podemos usar ya nunca más, ¿no? No, es lo que, hablando de explosión económica. Sí, sí, suele pasar eso. Es una de las trampas de la comunicación minera, la sobreexpectativa y no entender la paciencia y los ciclos y interpretar cómo funciona. Pero sin lugar a dudas estamos en un estamento muchísimas veces mejor que hace 2, 3 años y seguiremos evolucionando en el tema minero de nuestra provincia y en la Argentina, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado del programa de hoy. ¿De quién se trata? Contanos. Es el doctor Mario Castelli, un amigo que en particular trabajamos en varias cosas y que tiene muchos años de experiencia en el tema minero. Él dice que no es minero, pero bueno, es abogado. Tiene muchos años. Pero dice que no es minero, pero yo considero que tiene un conocimiento cabal sobre todo lo que es el derecho aplicado y no solo desde el punto de vista que le estaba comentando yo ahora del derecho minero, sino de todas las otras condicionantes del derecho que influencian su negocio tan complejo como el minero. Así es. Bueno, muy bien, estamos en Minería en Positivo y vamos a hablar de cuestiones legales vinculadas a la minería y para eso saludamos a nuestro invitado, Mario Castelli. Doctor, ¿cómo va? Gracias por venir. Mario, ¿qué dije yo? Bueno, leído en leyes, por decir. Leído en leyes. Leído en leyes y en algunas leyes mineras. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Trataré de despejar algunas dudas. Bueno, como mencionaba José antes, efectivamente hay ciertas, no digamos de grado de mitos, pero hay cierto entendimiento en la ciudadanía que no tiene tampoco por conocer especialmente ni la cuestión jurídica minera y el negocio minero. Entonces se generan ciertas situaciones, como dijo José, sobre expectativa o malinterpretaciones de los derechos y a quién corresponde. Y bueno, en la medida que pueda colaborar en estos breves minutos a despejar alguna de las dudas, pues gustoso de hacerlo. Bueno, José, que es el más avesado en las cuestiones mineras, obviamente, va a comenzar con el tema, ¿no? Para irnos adentrando. Yo creo que para ponerlo en contexto, tal vez es interesante conocer un poco la historia de Mario y que cuente su historia de cómo fue evolucionando desde abogado simple y raso a meterse en el negocio minero. Contá un poquito tu historia, Mario, para que todo también lo conozca. Me ha aburrido hablar de historias personales, pero bueno, ya tengo unos cuantos años de oficio. Varios, ya 37, y bueno, hice algunas distintas ramas del derecho a lo largo de mi carrera, y en algún momento, vinculado ya de alguna manera a la cuestión minera, estuve abocado al derecho ambiental. Incluso me tocó en suerte estar en algún momento asesorando en el Congreso de la Nación, en la Cámara del Senado, en el mismo momento donde se dictaron, se trataron primero y se aprobaron luego las leyes de presupuesto mínimo ambiental, que eran todo un hito desde la obligación que estaba marcada por el artículo 41 de la Constitución Nacional en 1994, después de la reforma de ese año. Y bueno, tuve en suerte convivir y en ese mismo momento a la vez fui representante en la misma oportunidad, por eso tenía discusiones muy serias en ambos frentes, porque a la vez era representante del Consejo Federal de Medio Ambiente, de la provincia de Salta, del Consejo Federal de Medio Ambiente, y ocupaba un sitio en la mesa ejecutiva. O sea, el Consejo Federal de Medio Ambiente está integrado por todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y había una mesa ejecutiva que eran con 5 representantes y me tocó en suerte representar al NOA. Simultáneamente, mientras discutían en el Senado los proyectos de ley de presupuesto mínimo ambiental, toda esta norma obviamente toca en la actividad minera, absolutamente, y a la vez desde el Consejo Federal de Medio Ambiente tratar de ponerle coto a ciertas cuestiones y sobre todo especialmente que una visión que la ratifico absolutamente, totalmente federal, en el intento sostenido en los tiempos de una suerte de apropiación indebida, podríamos decir, de nación que intenta avanzar sobre los recursos de las provincias. Que esto no es para aburrirlo con un articulado, pero claramente el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que los recursos originales son de dominio originario de las provincias en donde se encuentran. Claro, porque son las provincias preexistentes a la nación. Las provincias son exactamente preexistentes a la nación. Entonces se constituyó la nación argentina en base a delegaciones de las provincias. Cuando se establece en la Convención de Santa Fe la Constitución Nacional, en 1853, efectivamente la nación se constituye por
todos los derechos que le delegan las provincias, y expresamente lo dice la Constitución, que lo que no está expresamente delegado lo conservan las provincias. Previo a la reforma del año 94, habían ciertas dudas sobre esto, que quedaron totalmente despejadas después de la reforma con este artículo 124, donde indudablemente son de las provincias. Entonces, en todo esto siempre he intentado una sostenida, permanente actividad desde las autoridades de los gobiernos nacionales que han pasado en intentar, insisto, en apropiarse absolutamente de manera indebida de derechos y de recursos que corresponden a las provincias. Hay cierta normativa que está delegada, el dictado de esa normativa sí está delegada a Nación, con ciertas limitaciones en el caso de estas leyes de presupuesto mínimo de protección ambiental. Estamos hablando, para que se entienda, estas leyes de presupuesto mínimo de protección ambiental son de protección ambiental del agua, de protección ambiental del ambiente, hay una ley general del ambiente, otra ley, bueno, de residuos peligrosos, vino a cambiar una vieja ley, de residuos domiciliarios incluso. Es decir, hace todo el conjunto para garantizar al ciudadano un ambiente sano y a las generaciones futuras que sostengan o mantengan, digamos, las mismas, en lo posible, cantidad y calidad de recursos de los cuales tenemos hoy en existencia. Ese es un poco el esquema, digamos, claro, federal, digamos, ¿no? Y, sí, y provincial, y lo que a mí me tocó intervenir, vos que preguntás, José, sobre... Y después ya, estrictamente, ya comencé mi labor asesorando empresa minera, interviniendo en derecho empresario, societario, y bueno, y aquí estoy. ¿Cuánta injerencia tuvo la ley de bosques en la actividad, principalmente de la minería, porque también ha afectado a la producción agrícola, por ejemplo, agropecuaria, pero ¿se ha encontrado de alguna manera o se buscó encontrar un equilibrio entre producción y sostenibilidad del ambiente? Yo creo que las intenciones de los legisladores y de las leyes son indudablemente buenas, por lo menos de la gran mayoría. Yo creo que son buenas, son lícitas, genuinas, y bueno, y después hay que ver cómo se ven esas normas cuando bajan a la realidad, cuando se ponen en práctica. No conozco personalmente, honestamente, el tema de la incidencia que puede haber tenido la ley de bosque en relación a la minería. Acá, particularmente en Salta, siempre hemos apuntado a la minería en la puna. Es verdad que hay proyectos, hay algunos pedidos, porque se puede hacer minería en toda la provincia y en todas las provincias de Argentina, claro, en cada jurisdicción, obviamente, en forma de cada estado autónomo. Y acá en Salta siempre se desarrolló la minería, hasta donde tengo entendido, en la zona del Puna. Pero también hay proyectos interesantes de cobre, por ejemplo, tengo entendido, en toda la zona este de la provincia, donde ahí sí podría llegar a haber algún conflicto, por así decirlo, en algún momento, entre la subsistencia de algunos proyectos mineros y algunas áreas establecidas como rojas, que bueno, son las donde está prohibido totalmente la posibilidad de cambio de uso de suelo y de desmonte, por supuesto. No conozco de un conflicto que se haya presentado hasta ahora, pero es posible en el futuro. Sí, no, me parece que tuvo más influencia la ley de glaciares, por ejemplo, en la minería en general. Sí, totalmente. Sobre todo en San Juan, la ley de bosque, pero siempre hay una ley, bueno, venía la ley de humedales potenciales y de un montón de cosas que tenían mucha influencia y que podían tener influencia sobre la industria minera. Pero como decís, o sea, esto es muy importante que toda la audiencia lo entienda. La minería no es una minería de la puna. La minería puede estar en cualquier lado, puede estar inclusive en un bosque o inclusive en reservas naturales, como existen en muchos lugares del mundo, bien cuidada y bien mantenida y haciendo lo que corresponde. Y eso es importante interpretarlo, porque muchas veces se cree que la minería es de algún lugar recóndito, medio desértico solamente, y no, la minería está en todos lados, digamos. Eso y tiene que convivir con la gente y la gente convivir con la minería. Es una actividad productiva más que tiene que tener absolutamente todos los controles del Estado, esencialmente, que es el principal obligado, y de las empresas, porque no creo que ninguna empresa son inversiones grandes las que se hace de minería. En casi todos los proyectos, realmente las inversiones son muy, muy considerables, muy importantes. Ninguna empresa tiene interés en avanzar e invertir para después perder por haber trabajado mal, o con la comunidad o con el ambiente. Entonces hay un cuidado ya primigenio desde el interés hasta económico de la empresa. Como dirían, aunque sea ética por conveniencia, pero termina siendo una conducta ética y de responsabilidad social empresaria realmente. Entonces, esta cuestión que creo que en los últimos años se viene trabajando muy, muy bien, y en este programa es uno de los piedras angulares importantes donde se viene sosteniendo toda esta suerte de hermanamiento, si podemos decirlo de alguna forma, entre sociedad y minería,
cuando falsamente se puso una idea con intereses muy particulares, y se sabe de quiénes, de que tendría que estar divorciada la sociedad o las comunidades de una actividad que es productiva y que, insisto, si está bien controlada, no hay ningún problema. Es una decisión del Estado con el apoyo de la gente que vive en ese Estado y que tiene que ser considerada una actividad más. No hay un cuco por atrás de esto. Es todo muy claro. Me parece muy interesante además cómo lo planteaste, porque vos venís al derecho minero desde el derecho ambiental o haber trabajado con el tema ambiental, y yo conozco mucha gente que está en la industria minera que sabe un toco del tema ambiental, muchísimas cosas, mucho más que en otros sectores, porque justamente lo tenemos constantemente en nuestros genes y en nuestra necesidad del día a día. Dicho esto, una cosa que me parece importante también aclarar a la gente, y que suele pasar, es interpretar que las provincias son los dueños de los recursos, y que después salta esa famosa dicotomía o frase medio direccionada de que solamente se paga 3% de regalías a la provincia y eso es lo que se paga en la minería. Que eso es muy interesante también, que la gente lo interprete, lo vuelva a escuchar y lo escuche, porque si no queda ese mensaje como solitario. El tema de la regalía, el concepto de regalía y cómo funciona, ¿lo puede explicar y cómo funciona en general? Regalía, se menciona regalía, que es un derecho de cobro de alguien, y lo digo así porque hay una regalía que corresponde al Estado y otra que pueden acordar los particulares. Por ejemplo, alguien que es dueño de un proyecto minero, es propietario, esa es otra cuestión, pero importante, que si viene el recurso de la provincia a través de una autoridad, que en el caso de Salta es la jueza de mina, el juzgado de mina, se le concede un derecho en propiedad al titular del derecho. Y nota aparte, muy importante, por el artículo 12 del Código de Minería, las minas son inmuebles. Y obviamente tiene un régimen distinto que el que está establecido para lo que podríamos decir de alguna manera el inmueble superficial. Pero bueno, en definitiva, el canon es o un pago que puede establecerse entre particulares de un derecho, de un porcentaje de cobro sobre una producción o la venta de una producción de un proyecto determinado, o por imperio de la ley un derecho que le corresponde al Estado para percibir. Pero hay que tener en cuenta, cuando uno hace la cuenta, no solamente el tema de ese derecho de regalía, porque si uno hace el cálculo sencillo, que es absolutamente equívoco y equivocado, de decir que solamente es ese 3% o el monto que fuere, porque en realidad todas las empresas pagan todos los impuestos que corresponden. Si uno analiza la carga tributaria final, y bueno, tenemos que analizar, porque la minería es un negocio mundial y como cualquier otra actividad, uno analiza el costo y beneficio, y dentro de eso tienen que internalizar todo el costo en impuestos, en tasa, todo el costo que le resulta a una empresa, más allá del enorme riesgo empresario que existe en la minería, y el número es importante, es realmente muy considerable, y de ahí se ve si el proyecto o si el país es competitivo en comparación con otros países, incluso de la región, sin ir más lejos. Pero no, es falso esto que solamente el Estado se quede con 3%. Además, otra cosa importante, independientemente de lo que recaude el Estado por impuestos y por tasas vinculados a la actividad minera, también a los proveedores mineros, a los que cumplen los servicios, a los empleados. Por todas partes, digamos, hay ingresos al Estado. Y además, obviamente, hay un ingreso directo que no pasa del Estado, sino directamente a las personas empleadas en el sector minero, y un ingreso indirecto para la provincia, que viene desde la inversión. Cuando llega una inversión y se contratan más camionetas y las camionetas cambian más rápido los neumáticos y la gente dispone de algún dinero más para hacer alguna otra actividad de su vida, obviamente hay un alcance indirecto a toda una economía de la región. Claro. Claro. Creo que estamos en esa vía y bien encaminados en Salta. ¿Y cómo es en líneas generales, si es que tenés conocimiento, de los pagos que se hacen en otros países donde se hace minería? ¿Son similares? ¿Se toma una base? ¿Hay una normativa internacional de referencia, por ejemplo? No hay normativa internacional, es particular de cada país. Varía, no conozco efectivamente los porcentajes, sí he visto números generales y totales sobre las cargas tributarias de los países. Y bueno, durante los últimos años, hasta donde yo sé, se había discutido si Argentina o no, comparativamente, era más conveniente desde el punto de vista tributario, insisto, que Perú o que Chile, y depende de las épocas. Pero no conozco el total de la carga. ¿Y el 3% de dónde sale? ¿Por qué un 3, un 5, un 7, un 2? Se establece por ley, pero hay que tener presente algo que mencioné antes. El riesgo de la actividad, toda actividad tiene riesgo, toda actividad económica tiene un riesgo. Y tiene obviamente una expectativa de ganancia seguramente relativa a ese riesgo. Pero la actividad minera se da una particularidad donde quizás
por decirlo de alguna manera. Hay 100 proyectos que se invierten y sumas realmente considerable de dinero, y en una de esas, 1 o 2 proyectos o 100 funcionan. El resto, que nadie se acuerda de eso, fue pérdida absoluta para la gente que invirtió. Entonces, eso también hay que contabilizarlo con inversión, porque la inversión, mientras duró la inversión, también se pagaron sueldos, se pagaron impuestos, se pagaron tasas. También, no quiero utilizar la palabra derrame, porque en este país siempre se usó el derrame económico, que nunca funcionó, pero digo, se extiende en forma directa e indirecta a toda una comunidad, incluso de los proyectos que terminan, por decirlo, no funcionando. Entonces, el número en definitiva es imposible determinarlo exactamente cuánto. Yo creo que el beneficio va mucho más allá del estricto número del porcentaje de canon que puede establecer un país. Pero eso es variable de país a país. No hay normativas internacionales que lo establezcan. De todas maneras, siempre la competencia internacional es la que va fijando en los países, va modificando las leyes, y hay una tendencia en general a tratar de estar bastante más cerca, si no, no sería competitivo independientemente de otras cosas. Claro. Es una cosa importante que tal vez también ahora para seguir reafirmando, no nos metamos tanto en el tema impositivo porque sos abogado, ¿no? El tema de concederle la concesión que hace la provincia muchas veces también no es bien interpretada y no se entiende eso. Siendo la provincia el dueño del recurso, ¿cómo se lo concede a un tercero que toma esa propiedad y cómo funciona ese proceso y cuánto tiempo puede tener esa propiedad? Una cosa importante que en Argentina la minería está considerada por ley, el mismo Código de Minería, y además ya Joaquín B. González hablaba de la importancia de la actividad minera. Es realmente un antecedente histórico muy, muy importante, y en definitiva, el centro era, me preguntabas del tema de la titularidad y la concesión. ¿Cómo se concede? Bueno, es de orden público, por eso decía que es tan importante la minería, que en este país de orden público, eso quiere decir que un privado no puede oponerse ni a la concesión ni a la actividad minera. Obviamente siempre se respetan, en base a tratado y demás, las opiniones de la sociedad, de las comunidades, de todos, pero la concesión en sí del derecho minero está sujeto a ciertos derechos y obligaciones previstos en el Código de Minería de la Nación, y en el procedimiento, que por tratarse de derecho administrativo, los procedimientos están reservados en cada provincia. Entonces varían los procedimientos de provincia a provincia, y el Código Minero es federal, es único. Cuando la autoridad concedente, que decía en el caso de Salta, tenemos una seguridad jurídica maravillosa, porque es como en muy pocas provincias, es judicial. En Salta depende de la Corte de Justicia, no son jueces administrativos designados por un poder ejecutivo, lo que nos da mucha calidad y seguridad jurídica en la asignación de los derechos. Cualquier persona, cualquier tercero, menos el Estado, sí pueden empresas vinculadas al Estado, pero no los Estados, pueden solicitar derechos mineros en zonas libres, o pueden transmitirse los derechos de acuerdo al Estado en que estén entre particulares, y si se cumplen con los condicionantes que están previstos en el Código de Minería, la concesión minera es a perpetuidad. Es decir, el derecho en sí, el recurso mineral, sigue siempre perteneciendo al Estado. Lo que se da una concesión en distintas etapas para prospectar, para explorar, eventualmente, de acuerdo, cumpliendo los recaudos mineros y ambientales, para explotar y comercializar. ¿Y esta concesión es por licitación o cómo es el procedimiento? No, cualquier tercero. Hay distintas situaciones. Si existe un área que no tiene ningún pedimento, ninguna solicitud minera, ningún derecho concedido a favor de ninguna persona, puede ir cualquier persona, cualquiera, física, jurídica, humana, se dice ahora en el Código de 2015, no física, puede ir y solicitarlo ante la autoridad, cumpliendo un requisito, un formulario, y se le da una de las posibilidades de solicitar un permiso de cateo, se le suele decir, que es un permiso de exploración, de un derecho de exploración. Y la autoridad le da un derecho de exploración por un plazo determinado, al cabo del cual se vence, y si no tiene interés, esa persona lo abandona el derecho, cumpliendo recaudos también, presentando informes, presentando reportes ambientales, y si tiene interés puede manifestar mina, que es un estadio legal. A eso también hay que desmitificar, que uno dice, cuando uno habla de mina, creo que en el imaginario hay como que hay una gran producción y demás, y en realidad es solo el cambio de un estadio legal entre un permiso de cateo y una mina. Yo voy a donde hay un permiso de exploración y quizás veo el mismo paisaje, la misma situación que en una mina. Porque el movimiento real que uno tiene, quizá por películas, por el cine y demás, la idea de una mina en funcionamiento, es de una planta en producción o de una mina que está en explotación. Pero para eso
son muy poquitos los proyectos que llegan a ese estadio y bueno, necesitan muchos años y mucha inversión. Entonces eso también es importante porque la gente habla de minas, y en realidad uno ve el lugar y la foto es igual, no cambió absolutamente nada. Claro. Pero los derechos, bueno, son cualquier persona en definitiva. Cualquiera, yo puedo ir y solicitar. Sí, obviamente si el área está ocupada, si está concedida alguien y tienes interés, podés como negocio privado ir bajo ciertos condicionamientos que ya intervienen normas del Código Civil y Comercial. Pero no piden patrimonio, respaldo, infraestructura. Para el permiso de exploración hay ciertos formularios que si bien son independientes de los procedimientos de las provincias, hace años, bueno, después de la reforma del 94 y después de una reforma minera que hubo importante en Argentina, se unificaron ciertos formularios, digamos, cierta documentación que se debe presentar con los pedidos, donde para la exploración se tienen que presentar unos requisitos de un plan de exploración mínimo con una inversión determinada y una descripción de trabajo. Estamos hablando de que ya hay un riesgo primario y una inversión en algo que no se sabe absolutamente nada. Por eso para explorar, todo lo que yo invierto en tiempo, en esfuerzo y en dinero es para nada. Claro. Entonces la exigencia desde el Estado tiene que ser adecuada y limitada y equitativa a alguien que está buscando algo que no sabe si hay o algo o no como para seguir. Ya cuando es mina, cuando uno pasa a una categoría legal de mina, ya hay distintas obligaciones mayores, por supuesto, y hay ciertos compromisos de inversión que deben cumplirse. Hay etapas, digamos, ya hay obligaciones de cumplir 300 veces el valor del canon durante un plan quinquenal, los planes de inversión, y eso tiene un control como corresponde, muy debido y muy estricto por parte de la autoridad. Y además hay que pagar los cánones. Exacto. Acá en Salta, para aclarar, la autoridad concedente, es decir, la que da o quita los derechos y controla la vigencia del estado de vigencia de derecho y cumplimientos, es el juzgado de minas. Pero la autoridad en materia de lo que se llamaría policía minera y policía ambiental minera, es decir, la que tiene a su cargo el control de las inversiones, el control del estado de cosas en los proyectos y la aprobación de los impactos ambientales, es la Secretaría de Minería y Energía, que depende del Poder Ejecutivo de Salta. Es decir, trabaja de forma conjunta entre juzgados, Poder Judicial y Ejecutivo a través de la Secretaría. Perdón, José, ¿y cuál es el papel en este panorama que juega REMSA? REMSA juega un papel interesante, importante. Hay antecedentes como Fomicruz, que es socio de varios proyectos importantes, es la misma situación que REMSA en la provincia de Santa Cruz del Sur. Se fueron armando así en distintas provincias, compañías, en algunos casos, como particularmente el de Salta, es una sociedad anónima, no es sociedad del Estado, pero eso a nadie le interesa, una distinción de tipo legal solamente. Pero en definitiva es una sociedad anónima donde el accionista tiene dos accionistas, el accionista mayoritario es la provincia de Salta y el otro accionista es el municipio de San Antonio de los Cobres. Y como empresa del Estado, porque en definitiva maneja fondos públicos y el activo está conformado por fondos de la provincia, tiene facultades, que está de moda ahora ver las licitaciones de REMSA y demás de áreas de minera. Tiene que ver, hay un artículo del Código Minero de la Nación, que es el artículo 346, que permite que el Estado, de forma directa o a través de terceros, a través de sus empresas o a través de terceros, pueda realizar investigación minera, investigación geológica minera, en determinadas áreas que se designan. Que siempre, esto es importante saberlo, tienen que ser áreas que estén libres, porque obviamente no se avanza, acá el derecho de propiedad está garantizado constitucionalmente, y el derecho minero concedido en regular forma, que siempre está en regular forma, y mantenido con las condiciones del amparo minero, es decir, cumpliendo todos los recaudos, tiene también la garantía del derecho de propiedad. Es decir, el Estado no puede avanzar sobre eso. Claro. Entonces, ni el Estado ni REMSA, como brazo ejecutor del Estado en esto de las zonas de investigación geológica, puede solicitar a la autoridad concedente, en el caso de Salta, Juzgado de Minas de Salta, la asignación de una zona para investigación geológica que esté, reitero, libre. Libre significa que no esté concedido derecho a ninguna otra persona. Se le da por un plazo determinado, que es un plazo máximo de 2 años. Dentro de ese plazo, esa investigación puede prosperar, y como puede hacerla a través de un tercero, es que REMSA lo que viene haciendo, me parece una actividad desde lo productivo hacia el sector privado muy interesante, muy importante, y desde la provincia también, porque le lleva muchos recursos también al Estado,
lo que hace es licitar la investigación geológica, dando, como manda también el Código de Minería de Nación, derechos a la persona que asista, que cumpla con esta investigación, la facultad de poder pedir luego derechos para sí. Claro. O sea, ese tercero que soporta esa investigación geológica puede manifestar derechos y ser en el futuro titular. Pero eso es ya la relación de ese tercero y el juzgado de mina. REMSA, como gestor de esa situación, no solamente obtiene el resultado de una investigación geológica que es adecuado para la provincia, para conocer la cuantía, extensión, calidad y valor de los recursos minerales que tiene, sino que también está recaudando en sumas realmente considerables, muy importantes en los procesos de licitación, porque pone como condicionante para que los interesados en colaboren en esa investigación, bueno, llama un concurso integral, un concurso público, es un procedimiento de licitación, para que terceros interesados oferten a ver cuánto pagan a REMSA, en definitiva, cuánto le pagan a la provincia, cuánto nos están pagando todos los salteños, para entrar e investigar. Y la suerte de esa empresa puede ser de haber pagado millonarias sumas a REMSA y después el resultado ser negativo. Y claro, es a riesgo absoluto de ese tercero. Claro. Por eso yo creo que el papel que está jugando REMSA en este momento con esto es importante. Desde el producto de esa investigación geológica, que es importante para la provincia saber qué es lo que hay, qué recursos tenemos, como por los ingresos que le está generando. Así es, muy bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a la pausa, estamos hablando sobre derecho minero principalmente, y en un ratito nada más volvemos. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Después de un breve descanso, seguimos acá en Minería en Positivo. Estamos con el doctor Mario Castelli. Estamos hablando un poco sobre el tema de lo que significa el derecho con respecto a la industria minera. Hay muchas cosas que siempre quedan ahí dando vueltas y que estábamos comentando, por ejemplo, el tema de las concesiones, el tema de lo que significa una regalía, los derechos que existen, que están dando vueltas. Y vos estabas contando un poco tu historia, cómo fue evolucionando. ¿Cómo trabaja hoy en día un...? Lo de evolución, perdón, no sé si de evolución. Bueno, sí, no necesariamente, por lo menos cómo fuiste adquiriendo experiencia. No, pero está bueno ver como abogado minero que haya sido una evolución de todo lo otro para llegar a esto, está muy bueno. En definitiva, pasar a ser abogado de empresas mineras y cuáles son los principales, desafíos que tenés dentro del día a día cuando estás trabajando en una empresa. Porque uno siempre suele pensar, bueno, el derecho minero es lo prioritario, pero hay un montón de otros condicionantes que están involucrados en la minería. Los contratos, un montón de otras cosas que giran. Creo que lo vivimos todo el día, ¿no? Totalmente. Bueno, hay distintos, como que todos los oficios, pero creo que en todos los oficios debe pasar seguramente. Hay varios frentes para atender. Por un lado, bueno, trabajo yo con algunas empresas que son empresas nacionales, pero que los accionistas son compañías extranjeras que cotizan en las bolsas de otros países. Entonces hay que atender obviamente la cuestión interna, el llevar la empresa local a buen término. Una empresa local tiene directorio, tiene reuniones de asamblea de accionistas, tiene obviamente responsabilidades, ni hablar, tiene responsabilidades fiscales por el curso de una empresa con una SA cualquiera, la que fabrica bicicletas, clavos, tornillos o una minera. Independientemente de la actividad, hay responsabilidades societarias desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral, en el caso, digamos, que haya personal contratado por las empresas, desde distintos ángulos. Es decir, no escapa una empresa minera a todos los desafíos, responsabilidades, riesgos y ejecución de actividades que cualquier otro tipo de empresa. Es lo mismo, es cualquier otra empresa que esté en alguna actividad económica, por supuesto. Entonces tenemos todo eso y además la particularidad de la cuestión minera, donde sí es verdad, hay cierta especificidad en los contratos para transferir propiedades, para constituir empresas, para esto que se suele decir joint venture, en realidad son acuerdos entre privados, entre empresas, entre privados y empresas, para unir esfuerzos y trabajar en forma conjunta. La forma que se suele buscar no tanto es la vieja y nueva, ya remozada idea de la UTE, la Unión Transitoria de Empresas, sino son proyectos a largo plazo, se suelen hacer a través de la forma de la sociedad anónima, uno de los tipos que está previsto en
de la Ley de Sociedades Argentina. Pero bueno, es bastante interesante. Y además, obviamente, por eso hay una cuestión interna hacia el seno interno de la compañía. Una cuestión hacia los accionistas, que son la respuesta que desde acá tenemos que darle a los que están poniendo el dinero, los que están invirtiendo, que son compañías extranjeras, que obviamente están mirando el desenvolvimiento de la compañía en Argentina, los resultados geológicos de los trabajos que van haciendo, el curso de las inversiones que van poniendo y esencialmente las políticas de gobierno. Tanto en materia ambiental, en materia de todos los controles, como especialmente el devenir económico e impositivo en este país, que ha venido siendo tan cambiante. Claro. Sí, son distintos los frentes, pero muy interesante realmente. Decías hace un rato que no escapa a ser una empresa como cualquier otra, las empresas mineras, sí. Que tienen sus particularidades, por supuesto, pero se ha venido discutiendo, hablando y probablemente derive este año, el próximo, en una posible reforma laboral. ¿Tendría que haber alguna cuestión particular sobre el asunto laboral en minería? Digo, por los riesgos, por los contratos, por la continuidad. No soy tienen, especialista ni conozco mucho de la cuestión laboral. Sí, por una cuestión de principios míos, éticos, digamos, y de oficio, hay particularidades que tiene la actividad minera, a diferencia, ni mejor ni peor, pero condiciones, claro. No, efectivamente son condiciones bastante más duras de vida de la gente que está en los proyectos mineros, que creo que requiere una especial atención y una especial legislación. Entonces yo no creo en la, entre comillas, flexibilidad laboral, independientemente, no creer lo que eso sea, que genere más empleo, pero independientemente de eso, particularmente, no en la actividad minera. Considero que las inversiones en minería, las inversiones son de una talla tan importante en materia económica, que no es que sea un tema menor lo que se invierte en salarios y en la cuestión de seguridad social de los empleados, pero creo que dentro del combo de inversión, no sé, bueno, José, vos quizás tenés más claro, digamos, el porcentaje que hay. No creo que una empresa minera de capitales extranjeros decida una inversión o no por un salario o porque le modifiquen un régimen. Entonces considero desde lo personal, obviamente, que no debería cambiarse y que a la vez no es necesario en absoluto como para movilizar ningún tipo de inversión. Está movido por otras cosas, está movido por el resultado geológico de los trabajos que se hagan y la posibilidad, digamos, de lo que se obtenga. Siempre insistimos que, si bien es importante, por supuesto, la carga impositiva, los temas legales, la carga burocrática, lo más importante es no estar cambiando las reglas del día a día. ¿Qué es lo que los mineros piden? La estabilidad. Es eso, la estabilidad. Uno tiene que tener estabilidad para hacer una previsión a largo plazo de todo el conjunto. Y eso habla no solo de cuestiones laborales, de cuestiones laborales, lo que hablábamos antes, las cargas impositivas que tienen las compañías, como cualquier otra, y las que tienen además en particular la industria minera. Seguridad jurídica, el tema de saber las empresas que pueden ingresar una moneda determinada, de inversión en una determinada moneda, y que puedan después recuperar esas inversiones, en el caso que no la hayan perdido porque el proyecto no funcionó. Entonces el tema es esencialmente tener reglas claras y perdurables. Entonces esto excede a la cuestión solamente laboral, es todo el conjunto normativo, claro, para garantizarle a un inversor. Creo que eso tiene verdadera incidencia y no algunas rebajas o descuentos de situaciones que sean por pagar un poco menos algún concepto de la actividad. Creo que la gran meta que se debe cumplir es brindarle una verdadera estabilidad con reglas de juego claras, lo que tanto se viene diciendo, no digo nada nuevo, esto obviamente es sabido. Sí, muchas veces suele pasar de que inclusive alguna rebaja puntual siempre es percibida con algo de, no sé, de suspicacia, claro, porque puede ser que algo habrá claro, y después volver a subir y etcétera. Entonces mejor es ser claro y constante. Preferible saber, digamos, cuáles son las reglas y que se mantengan en el tiempo, porque si pueden modificarla para acomodármela para abajo, por decirlo de alguna manera, mañana podrían modificarla para arriba. Entonces, digo, y eso genera cierto ruido, digamos, a un inversor. Sí, aprovecho para consultarte esto, Mario.
Vos comentabas que justamente gran parte de los inversores son empresas extranjeras. El tema del cruce con el derecho extranjero, porque deben haber contratos, me imagino, con empresas que son de Canadá, de Australia, de no sé, de donde sea. Sí. ¿Cómo trabaja un abogado que está en este tipo de cosas con otros estudios, por ejemplo, en Canadá? ¿Cómo se ve el derecho? ¿Cómo es el tema de la práctica legal, sobre todo en este tipo de cosas, ¿no? ¿Y cuál es tu experiencia? Como se trata, esto es derecho internacional privado, en el caso que intervenga, o sea, en el día a día la empresa extranjera es solo accionista de la local, con lo cual la local es la que se desarrolla y ejerce en base al derecho local y hace todos los contratos y demás, y no tiene nada que ver el derecho internacional, salvo con la que respecta, que en realidad son normas locales, de cómo debe estar, o sea, de la inscripción de la empresa extranjera en Argentina. No cualquiera puede venir directamente y decir yo invierto. Para que una empresa extranjera pueda actuar como tal en Argentina, tiene dos formas que están previstas en la ley 19550, Ley General de Sociedades, que es o bien por el artículo 118, que es establecer una sucursal, que es más complejo porque hay una confusión del patrimonio. En realidad, del patrimonio depende de la principal, y de ahí se asigna por acta una parte de ese patrimonio de la sucursal. Es bastante más complejo y creo yo que no lo veo práctico tampoco. He trabajado también con sucursal en algunos casos, no es práctico. Y el esquema que sí se suele utilizar es el 123 de código, que se tiene que inscribir la empresa extranjera acá, porque son jurisdicciones locales, se inscriben en la inspección de personas jurídicas de acá de Salta, por ejemplo, envían una serie de documentación desde allá de Canadá acreditando la existencia de la sociedad, el patrimonio, el estatuto de constitución, la existencia de la sociedad de acuerdo con las leyes del lugar de origen, que eso es lo que marca, tiene que ser de acuerdo a las leyes del lugar de constitución. Si viene de Canadá, por ejemplo, como grandes inversiones, no se puede mirar bajo los ojos de la ley local, sino bajo los ojos de la ley de Canadá. Se inscribe esa sociedad acá por el 123 al solo efecto de poder ser socia o accionista de sociedades locales. Ahí entonces entonces se arma una sociedad local y esa extranjera se convierte en accionista. Ahora, hay otra cuestión que en realidad no es del día a día, es una cuestión de la vida interna de la sociedad, que cuando se negocian contratos donde intervienen empresas extranjeras, puede ser la propia accionista o terceras empresas. Hay un juego, sí, obviamente con oficinas legales de otros países, y entra un poquito en juego, no el derecho, porque insisto, es derecho internacional privado, es decir, no hay cuestiones de orden público, y las partes establecen la jurisdicción. Como es una cuestión de derecho privado, la jurisdicción es renunciable por las partes, es decir, yo, si fuera canadiense, una compañía situada allá, basada allá, puedo renunciar a la jurisdicción que me correspondería como persona extranjera, e incluso puedo renunciar a la jurisdicción especial federal que me correspondería, ustedes ven los juzgados federales, y puedo aceptar y allanarme a decir que todo se va a dirimir, toda discusión, ante, por ejemplo, como se suele hacer acá en Salta, los tribunales ordinarios de la provincia de Salta. Fija un domicilio acá. Entonces el tema internacional queda fuera de tema, digamos, no se toca normas internacionales y nada. Es una cuestión convencional. Hay compañías que hacen acuerdos, y como las dos compañías, aunque tengan empresa acá, deciden resolver una eventual disputa afuera del país, establecen las normas de la UNCITRAL, digamos, de las reglas de arbitraje de organismos internacionales, o, por ejemplo, bajo las leyes, que bueno, uno de los lugares donde más empresas constituidas hay en el sector minero es en British Columbia, en Vancouver, en Canadá, y establece que la jurisdicción sea de allá. Y la ley también, son dos cosas: la jurisdicción, que es el domicilio, la justicia que va a intervenir, y qué ley es aplicable. Las dos cosas las establecen convencionalmente las partes, es decir, por voluntad, no hay injerencia del Estado. Y esto de tener reglas claras, seguridad jurídica, ¿cuánto disminuye la posibilidad de pleitos en la provincia, por ejemplo? Mucho, pero igual no he visto yo antecedentes de pleitos. En la historia acá en la provincia de Salta, que yo conozca al menos, no han existido conflictos jurídicos que hayan tenido terceros con el Estado. Hay unas empresas que se han ido enojadas de acá años atrás porque argumentaban lo que fuera, y en realidad era porque económicamente el proyecto no era sustentable, digamos, no les interesaba. Pero nunca, que sea de mi conocimiento, no han habido conflictos de índole jurídica entre empresas y el Estado provincial, o con problemas por las concesiones y demás. ¿Y qué pasa con las comunidades, por ejemplo, que reclaman sobre ciertos territorios? Tienen derecho, hay tratados de la OIT, digamos, que le da derecho a las comunidades originarias también. Hay también, cuando habla en comunidades, esto es una cuestión porque
se refieren muchas, entendí yo, en forma equívoca a las comunidades originarias, y la comunidad es el conjunto de habitantes de una zona determinada. Entonces también debe ser considerado el habitante. Uno habla de un municipio X, acá en la provincia de Salta, en la zona minera, y se suele hablar por ahí la comunidad tal, refiriéndose a las comunidades originarias, que obviamente tienen que ser escuchadas y en un régimen particular, por esto que digo, tratados internacionales, los firmados con la OIT. Pero en realidad al momento de tener en cuenta la opinión, debe ser tener en cuenta la opinión del conjunto de la comunidad, porque es tan valiosa y tiene tanta trascendencia e importancia la opinión de una persona que integra una comunidad originaria como del vecino que no es originario y que vive en el lugar. Claro. Pero sí se respeta mucho. Yo creo que se está bien llevando la actividad minera en la relación con las comunidades. Ajá. Global, tanto las originarias como en general, porque no quiero excluirlo ni marcar diferencia, con las comunidades de los lugares en donde se ejecutan actividades mineras. Por último, para también ir dejándote para que no tengas tanto para hablar, ¿viste? Que veas que no tengas tanto para hablar. No, cortito, un tema, Mario, el tema de los permisos, la permisología, el tema de los informes de impacto ambiental, cómo funciona en general y cómo está hoy en día el estatus de la provincia de Salta y a través de la autoridad que lo haga desde el punto de vista de la aplicación, ¿no? Que es la Secretaría de Minería. Pero ¿cómo lo ves? Sigue... para explicárselo principalmente a la gente, cómo evoluciona eso y cuánto tiempo tiene un permiso, qué tipo de permiso hay que considerar. Bueno, hay una cuestión de obligación legal del tercero, que decíamos, el tercero, yo me refiero a cualquier persona que vaya y pida un derecho y el derecho le sea concedido por la autoridad minera, por el juzgado de minas, antes de poner un pie en el lugar físico, antes de empezar a trabajar, tiene que tener un informe, tiene que elaborar y presentar a la autoridad, en este caso, como decía, como que lleva adelante la Policía Ambiental Minera, que es la Secretaría de Minería y Energía de la provincia, presentar un informe de impacto ambiental y social. Ese informe va a ser evaluado y a la postre, si está aprobado, se pueden comenzar las tareas de exploración. Eso hay una obligación, hay una ley nacional que después quedó incorporado en el artículo del Código de Minería, que exige que la presentación de no más allá de 2 años, o sea, no más allá de bianual, porque digo no más allá, y lo dice la ley, porque yo puedo cambiar el curso de mi exploración y por ahí mañana quiero empezar a construir una planta, entonces ha variado la actividad que yo estoy por desarrollar en el área, entonces antes de los 2 años tengo la obligación, como cambia mi actividad minera, a presentar un nuevo informe de impacto ambiental. Es una obligación no para sostener el derecho minero en sí, yo para ser titular, pero sí puedo tener sanciones que me impiden ejercer la actividad. Hay registro de infractores ambientales, bueno, hay toda una estructura por los incumplidores en materia ambiental. Y en cuanto a los tiempos, el órgano de Contralor, que es la Secretaría de Minería y Energía, es un órgano, obviamente depende del gobierno, y tienen los tiempos de acuerdo al trabajo que les va llegando, y en yo creo que estos últimos años todos somos conscientes que cambió mucho la cantidad de personas interesadas en hacer minería, personas humanas, personas jurídicas, y de que hay muchos proyectos. La provincia prácticamente diría que está toda con pedidos de derechos mineros, y cada uno de esos expedientes tiene que ser, a la hora del informe de impacto ambiental, analizado por la autoridad con conocimiento del lugar, puede formular observaciones que después subsanan las partes, pero un trabajo muy complejo y que se ha venido acrecentando en forma, no sé, desmesurada, digo, porque no prevista, digamos, estos últimos, diríamos, no sé, José, 5 o 7 años, sí. Quizá, con lo cual creo que hay un gran esfuerzo de la provincia por tratar de sacar a tiempo. No podría hablar de tiempo porque es muy relativo, digamos, de acuerdo al tipo de informe que se presente. Una cosa es presentar un informe para comenzar una exploración minera y otra para entrar en producción, para armar una planta. Claro. Pero se lo va llevando. Digo, no veo ahora, sé que hay mucha queja del sector minero y muchas veces fundada en algunas demoras que hay en la Secretaría de Minería, pero no veo a la vez que eso impide el ejercicio de la actividad minera. O sea, no lo vemos como un impedimento. Hay un acompañamiento desde el Estado y de la Secretaría permanente al desarrollo de esas actividades. Doctor, gracias por el tiempo compartido con nosotros y por todo el conocimiento que nos ha dado para poder dilucidar algunas cuestiones que, bueno, mucha gente, como decía José al comienzo del programa, en la introducción, no lo tiene muy en claro todavía. Muchísimas gracias, Mario. Espero que no los haya confundido más aún. Para nada. No, creo que, bueno,
Yo ya te digo, ¿no? Excelente, muchísimas gracias por todo y por supuesto están propensos a preguntar la gente, así que seguramente volveremos con algunas preguntas y en algún momento con volveremos. Si yo miraba, me había olvidado que estaba la camarita allá. Sí, así que... Bueno, gracias al que se quedó escuchando, muchas gracias. Mucha gente que nos sigue. Bueno, gracias, hasta la próxima. Muy bien. Bueno, muy bien, así pasaba el doctor Mario Castelli hablando sobre cuestiones vinculadas a lo legal, muy técnico por cierto también, pero en otros aspectos muy esclarecedora también, ¿no? Sobre algunos preconceptos que hay en materia de minería y legalidad. Viste que la industria siempre tiene un montón de vericuetos y cositas de detalle que es importante empezar a interpretar y entenderlos y ponerlos en perspectiva, porque si no perdemos en la mucha simplificación, perdemos los detalles y las cosas importantes. Pero bueno, de a poquitito creo que vamos tratando de hacer eso con el programa y que es importante para toda la gente interpretar, entender algunas considerando en la industria. Hoy hemos visto aspectos legales que son de importancia. Bueno, programa que puede estar al aire y en las redes gracias al apoyo de la Secretaría de... a la Cámara de Minería de la provincia, la Secretaría todavía no pone plata, vamos a decir que ponga. Y a la empresa Tamar Mining también, que son nuestros principales sponsors para que podamos llegar justamente con estos mensajes a todo nuestro público que cada vez es mayor y que se va sumando a través de las redes sociales, a través del aire de 95.9 y bueno, y que personalmente a mí me sorprende, es decir, veo el programa, gente que no conozco, que por supuesto estoy adentrándome dentro del ámbito de lo que es la minería y mucha gente que lo viene siguiendo, Sí, vienen siguiendo y vienen comentando y es importante empezar a crear ese tipo de opinión y que la gente conozca y que todos participen. Quiero agradecer en particular en el caso de Tamar Mining a Silvia Rodríguez, a Miguel Penal, en particular, y por supuesto en la Cámara de Minería, nuestro presidente Simón Pérez Alsina, que hoy me llamó, que dice que va a venir dentro de poquito. Tiene que venir, claro. Fue uno de los primeros invitados, así que... Uno de los primeros invitados, así que tiene que volver. Tiene que volver, claro, hacer una pequeña, esto es muy dinámico. Recuento, tal cual. Bueno, José, nos encontramos la próxima semana. Nos encontramos la próxima semana, Agustín. A ustedes también. Gracias por el acompañamiento.